Padre, hoy, Señor, tu presencia entre nosotros es nuestra porción, es nuestro anhelo. Y gracias, Señor, porque la promesa, Señor, esa promesa de que tú estarías en medio de nosotros cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre es una realidad, Señor. Gracias por tu fidelidad todos los días, Señor, para con nuestra vida, Señor, en Cristo Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que uses mis labios, Señor, para poder proclamar tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿quién de aquí ha estudiado el libro de los jueces? El libro de los jueces es un libro en donde nos muestra cuál fue la respuesta después de que había el pueblo de Dios hecho un compromiso cuando entraron a la tierra prometida. Y prácticamente en el tiempo de Josué, Josué les dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. El Señor les dio la oportunidad de conquistar la tierra prometida y les dio grandes promesas. Pero vemos como la siguiente generación, aquella generación que había dicho, sí, yo y mi casa serviremos al Señor, fue una generación en donde en cierta forma fue muy infiel a Dios. Por eso en esta hora vamos a estar abordando el ejemplo del tiempo de los jueces para nosotros poder contrastar cómo es la fidelidad de Dios como un atributo divino a través de la historia de Israel. Y acompáñenme, por favor, en primera base, cómo el Antiguo Testamento está lleno de promesas de fidelidad por parte de Dios. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 7, verso 9. ¿9? Sí. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Aquí Moisés les está recordando al pueblo, a ese pueblo que vio mucho de la liberación de Dios. Fue un pueblo que había vivido cautivo por 400 largos años, lo sabemos. Y Dios usó un instrumento como Moisés, que también se considera profeta y juez, para sacarlos. Y al principio eran solo 70, pero después ya eran 4 millones, hermanos, que vivieron un tiempo de esclavitud. Cuando vemos la intervención poderosa de Dios y llevando al pueblo de Dios una fe al límite, hasta el Mar Rojo y sus enemigos persiguiéndolos, en donde no había salida, humanamente hablando no había salida, y Dios usa un instrumento llamado un juez, en este caso Moisés, para que fuera una manifestación del poder de Dios. Y Dios usa a Moisés para que se abra el mar. Pero encontramos que como este pueblo, a pesar de que vio las 10 plagas y que estuvo en el desierto, continuamente su corazón se rebelaba contra Dios. Y Moisés le recuerda al pueblo de Dios, a los israelitas, cómo Dios es fiel. Leo Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. A ver, diga conmigo, el Dios fiel. Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es fiel, hermanos. Y aquel instrumento que en su momento Dios usó para manifestar el poder de Dios, fue ese mismo instrumento que Dios usó para recordar al pueblo de Israel que Dios es fiel. Porque era un pueblo que continuamente necesitaba ser recordado de la fidelidad de Dios. Diga, yo necesito ser recordado que Dios es fiel. Yo necesito ser recordado que Dios es fiel. Dios es fiel. Ivonne, no se te olvide jamás que yo soy fiel. Ponga ahí su nombre al inicio. Milka, Luis, Pepe Toño.
Rosa, no se te olvide que yo soy fiel, dice el Señor. Este versículo destaca que Dios es fiel en guardar su pacto con los que le aman y obedecen. A pesar de las constantes faltas de Israel, Dios seguía siendo fiel en cumplir sus promesas. Su fidelidad es firme y sus promesas no fallan, incluso cuando el pueblo es infiel. Si usted va después de eso, el Señor le dice a Moisés: necesitas pasar la estafeta. Levanta un Josué. Josué es usado para conquistar la tierra prometida, y el Señor había dicho que tenían que sacar a todos sus enemigos. Y vemos cómo cierra el libro de Josué, ellos haciendo un compromiso con Dios. Y después vemos Jueces. Estoy hablando a través de la historia del pueblo de Israel. Y la historia del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces se caracteriza porque cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso si el pueblo de Dios conocía que tenía un Dios quien gobernaba su vida? Pero vayamos al último versículo del libro de los Jueces. Vaya al último versículo del libro de los Jueces. Y vea cómo cierra el libro. Jueces capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, como pueblo de Dios fuimos llamados a obedecer a nuestro Dios. A que el gobierno de nuestro Dios esté sobre nosotros. Si hablamos de Dios, sabemos que Dios tiene un reino y que Él es rey. Aquí vemos cómo el Señor se le manifestó a su pueblo como aquel que estaba por encima de Faraón. No había un hombre más poderoso que Faraón en aquel entonces, pero el Señor utilizó a Faraón para que su nombre sea conocido como aquel que gobierna y señorea sobre las naciones de la tierra, hermanos. Y encontramos aquí que el pueblo el pueblo de Dios no tenía a su Dios porque no le reconocía como rey. Y usted va a ver en el ciclo de los jueces, en el libro de los jueces, que fue un ciclo. No hay un marcador aquí. Bueno, vamos a imaginar que pinta mi dedito. Fue un ciclo de espiral, de patrón, de perdición hacia abajo. El pueblo caía en pecado, desobedecía, experimentaba las consecuencias del pecado, es decir, era subyugado, clamaba a su Dios, se arrepentía porque ya estaba hasta el cuello del yugo de la esclavitud. Clamaba a su Dios y después Dios levantaba un juez para librarlos. Sí. Y mientras el juez estaba, el pueblo estaba bien. Moría el juez y otra vez el pueblo caía en pecado, el pueblo era subyugado, el pueblo era esclavizado, el pueblo clamaba, el pueblo se arrepentía, escuchaba a Dios su clamor y Dios levantaba un juez para librarlos. Y otra vez. Hermanos, fue un pueblo que conoció mucho
al Salvador, pero no reconoció jamás al Rey. Y es triste porque la condición del pueblo al hoy por hoy muchas de las veces está así. Quiere los beneficios del Salvador, y amén. Gloria a Dios, porque sí, Jesucristo salva y la salvación es gratuita, hermanos. Pero realmente reconocer y transicionar del Salvador al Rey implica muerte, implica sepultura, implica obediencia y implica pagar un precio. Morir a nosotros mismos. El costo del discipulado. Y el pueblo nunca lo entendió, hermanos. Se quedó con nada más Jesús el Salvador o Jesús el que rescata nuestra vida, pero nunca transicionaron al que reina. Y vemos cómo fue el ciclo hacia abajo, al punto que se terminaron matando unos con otros. Usted va a ver ahí que casi desaparece la tribu de Benjamín al final del capítulo. Cada tribu reinando según su parecer. Hermanos, lo vemos al hoy por hoy. No, es que yo pienso así, no es que mi denominación es así, no, es que la doctrina en la que me enseñaron es así. Y mutilando al cuerpo. Sí. Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, tengamos cuidado cuando es algo que a nuestro propio parecer nos parece bien, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y el Señor muchas veces nos dijo: no te apoyes en tu propia prudencia. Es más, hay camino que parece recto, pero su fin, el que tiene la razón solo la tiene Dios, ninguno de nosotros, porque nosotros vemos parcialmente, estamos limitados en nuestra visión. Y aquí encontramos cómo el Señor fue fiel. La fidelidad de Dios, hermanos, es uno de los atributos más profundos y consoladores que podemos conocer en la Escritura. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios, a pesar de la infidelidad de su pueblo, mantiene su promesa y su pacto. Un claro ejemplo de esta fidelidad la encontramos en la historia del pueblo de Israel en el libro de los Jueces. Este periodo de la historia de Israel estuvo marcado por momentos de gran oscuridad, pero también por la constante intervención y misericordia de Dios, quien nunca abandonó a su pueblo. Hoy, hermanos, reflexionaremos sobre la fidelidad de Dios que se muestra en el libro de los Jueces y cómo esa misma fidelidad está a nuestro alcance por medio de la gracia que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Entonces, el primer punto es ver cómo la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento fue palpable. Usted va a encontrar en el libro de los Jueces cómo Dios levantó un juez para poder salvar al pueblo. ¿Lo merecían? No. Pero Dios quería manifestarle a su pueblo que Él era fiel a sus promesas. Hermanos, nuestro Dios no depende de nuestras acciones en cuanto a su fidelidad. Muchas de las veces nosotros decimos: no, pues es que el Señor va a ser fiel. Sí, obedezco y amén, porque ciertamente la obediencia trae bendición. Pero muchas de las veces, hermanos, la fidelidad de Dios no está implícitamente relacionada con nuestras acciones, sino con su naturaleza inmutable. Simple y sencillamente, hermanos, solo por su misericordia no hemos sido consumidos. Y es una manifestación de su fidelidad. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, pero que le gane el enojo. Y quizás no nos dicen los hijos del trueno, pero nuestra acción es un ¡llévatelo, Señor! Ahí a mí a veces me llaman hija de Zebedeo, ¿verdad? Porque Señor, no te reciben. ¿Quieres que oremos para mandar fuego del cielo? Esa soy yo. Pero el Señor continuamente viene a mí y me dice: ¿de qué espíritu eres? Porque nuestro Dios es tardo para la ira, hermanos. Tardo
tardo para la ira, es paciente, demasiado paciente. Es más, si al día de hoy estamos con vida es por su paciencia y porque Él es fiel. Y es una manifestación de su fidelidad. La existencia al hoy por hoy del pueblo de Israel en su tierra, a lo menos la tribu de Judá, es una manifestación de la fidelidad de Dios. Nadie ahorita puede decir que Dios no ha sido fiel con su pueblo, porque aún el pueblo de Judá, que en el día de hoy está en su tierra, nos atestigua. Ciertamente el juicio empieza por la casa, porque es parte también de su fidelidad. El Señor es justo y tiene que reclamar el justo pago. Pero para el pueblo del Señor, su trato de disciplina no es para destrucción, sino es para santificación, hermanos. Y por eso encontramos que aún el pueblo de Judá está preservado en vida, a pesar de que hemos visto la persecución latente. Un Hitler, ¿cómo no los masacró? ¿Cómo no los persiguió? Fue una promesa que estaba escrita desde el Mateo en tiempos de Jesús, en el primer siglo, cuando ni siquiera había el Nuevo Testamento, que el Señor Jesucristo dijo: cuando tú ves que la higuera aparece, ahí los dolores de parto empiezan. Y todos sabemos que Jesucristo dijo, obviamente, que no quedaría piedra sobre piedra, que Jerusalén había de ser destruida. Pero cuando dice, cuando tú ves que la higuera, en referencia al pueblo de Israel, de la noche a la mañana aparece, el niño ya viene. Sí. Hermanos, 2000 años sin que los judíos vieran esa promesa. Hasta 1948, esta generación diga: en esta generación en la que Dios me permitió vivir, estoy viendo la fidelidad de Dios en esa promesa. Así es. Porque ninguna otra nación ha desaparecido y en un abrir y cerrar de ojos ha vuelto a aparecer, hermanos. Así es. Y si nosotros queremos saber en qué tiempo estamos, normalmente vemos el reloj, ahorita son las 8, 9. Las 9 en punto. Si queremos conocer en qué tiempo estamos de acuerdo al reloj de Dios, es ver a la nación de Israel. Por eso el Señor Jesucristo dijo: cuando tú veas que la nación de Israel está en su tierra, los dolores de parto empiezan. Se han cumplido ya 70 años de que Israel fue constituida como nación, a pesar de que desde el primer momento que nació, 7 naciones de los países vecinos le declararon la guerra, hermanos. Y solo fue intervención divina milagrosa. Vea documentales en Discovery Channel cómo Dios les dio la victoria a Israel sin tener ejército, hermanos. Ángeles defendiendo a ese pueblo que volvía a su tierra. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son sí y amén, porque Él es fiel. Él es fiel. Y al día de hoy, si queremos dudar de la fidelidad de Dios, muéstrame cualquier otro libro en donde fue escrito hace más de 2000 años, ya en nuestros días está cumpliéndose esa promesa. Y es una promesa improbable, porque nunca jamás una nación ha desaparecido y ha vuelto a aparecer más que la nación de Israel. Así es. Es una manifestación de la fidelidad de Dios. Así como Dios preservó a su pueblo Judá, y así como lo preservó en tiempo de los jueces, ese mismo Dios es que nos preserva en vida por la causa de Cristo Jesús, como su pueblo suyo, hermanos. Su fidelidad no depende de nuestras acciones, sino de su naturaleza, que es inmutable, que no cambia. Si el Señor lo ha prometido, Él lo cumplirá. Hermanos, ¿el pueblo de Judá merecía regresar a su tierra? No, hermanos. Así como nosotros no merecemos su presencia, que es nuestra tierra prometida. Sin embargo, por su fidelidad, gozamos de esos grandes privilegios y de sus gloriosas y maravillosas promesas en Cristo Jesús. Entonces vemos cómo la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento es palpable. Esa promesa en Deuteronomio 7:9 es real. El Señor nos dice: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel. Amén. El Señor nos está diciendo: debes de saberlo bien, conócelo, sépalo.
naciones enteras. Es Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hermanos, tenemos un Dios que es fiel. Diga conmigo, tengo un Dios que es fiel. Y aunque estos ojos muchas de las veces aparezca todo destruido, escombro de muchas generaciones, en donde muy a lo lejos se ve venir esa promesa, hermanos, el Señor en su tiempo perfecto la cumple. Y el Señor es fiel. Si va a dudar, dude de usted mismo y de cualquier otra persona, no de nuestro Dios. El Señor es fiel y la Escritura testigua de cómo a través de la historia toda su palabra se ha cumplido. Si no, vaya Daniel. Se profetizó los imperios que iban a estar después de Nabucodonosor. Vaya a una biblioteca nada más de historia para ver los gobiernos mundiales. Y son los mismos que están escritos en el libro de Daniel. Sin falla. La Biblia es una Biblia que también atestigua que es un libro histórico. ¿Por qué? Porque Dios, que lo sabe todo, la ha escrito. Y lo que es historia para Dios es quizás nuestro futuro. Él ya conoce lo que vamos a vivir. Por eso, si va a dudar de alguien, dude de usted mismo, dude de cualquier otro, pero no de nuestro Dios. Él es fiel a lo que Él ha hablado. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a sí mismo. Su naturaleza es inmutable. Y si Él, la Escritura dice que Dios es fiel, Dios fue fiel, Dios es fiel y Dios será fiel, hermanos. Lo que está escrito tendrá cumplimiento. Lo creamos o no, lo veamos muy lejos o no, ciertamente sucederá tal cual. En referencia a su venida, muchos la tienen por tardanza y algunos nos tachan de locos. Hermano, se tendría que estar mal de la mente para no entender que realmente todo lo que está escrito aquí, con papiros registrados, con fecha escrita de una profecía, y tiene su cumplimiento a cabalidad. Simple y sencillamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías escribió 800 años antes de que Cristo viniera en carne, y punto y coma, punto y coma, punto y coma, tal cual dice en Isaías sucedió. Así es. Amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino tal como estaba escrito. Por eso Jesucristo mismo dijo: he venido a hacer la voluntad del Padre, tal como en el rollo está escrito de mí. Esta escritura es fiable, simple y sencillamente porque Dios es fiel y Él la inspiró. Y lo que está escrito aquí es verdad. Pueden venir psicólogos, puede venir cualquier tipo de filosofía en contra, o que se levante en contra del conocimiento de Dios y que quiera parecer muy normal o la realidad. Esta es la realidad, hermanos. Y si no vamos a la Escritura como un espejo y como el manual de todos los tiempos, estamos perdidos. Esta es la verdad. Y Dios es fiel a sus palabras, Dios es fiel a sus promesas y Dios es fiel a su pacto. Conoce pues que el Señor, tu Dios, es Dios fiel. Segundo punto, vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 2, verso 13. La fidelidad de Dios no cambia, incluso en la infidelidad humana. ¿Qué cita, perdóname? 2 Timoteo capítulo 2, verso 13. Dice la Escritura: si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí el apóstol Pablo subraya la inmutabilidad de la fidelidad de Dios, incluso para con nosotros que somos infieles. A nadie nos gusta esa palabra. ¿A quién le gustaría decir infiel? Pero hermanos, en realidad, si creemos amar a Dios como deberíamos, o pensamos que lo amamos como deberíamos, nos falta mucho.
El único que verdaderamente ha amado al Padre al estándar debido es Cristo, y solo Cristo. Porque nosotros, por el solo hecho de que somos carne, somos pecadores. ¿O no dice Santiago que el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios? Y no estoy diciendo que no lo amemos, claro, lo amamos, pero hermanos, en realidad a la medida que debiésemos de amarle, nos falta. Somos pesados en balanza y somos hallados faltos. Por eso la Escritura dice que si somos infieles, Él permanece fiel. Amén. ¡Qué hermosa promesa! Y mi Dios permanece fiel aunque le fallo. Mi Dios permanece fiel aunque sabe que soy pecadora y soy carne y soy débil. Claro, esto no es justificación para pecar cuando se me da la gana. Claro que no. Obviamente no. Porque eso sería ahora sí ser un desgraciado. O sea, ni siquiera tener gratitud por la obra de redención hecha a favor nuestro. Así es. Pero hermanos, al final de cuentas, nadie de nosotros puede decir, llegué a la meta. Hasta el mismo apóstol Pablo dijo, no que lo haya logrado ya. Y vaya que uno de la talla del apóstol Pablo. Pero prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Pero qué hermoso es saber que a pesar de cómo somos, que somos hallados faltos, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Esta afirmación nos da a entender que Dios es fiel no porque nosotros seamos fieles, sino porque esa es su naturaleza. Él es un Dios que cumple lo que promete y su fidelidad no depende de nuestra capacidad de ser perfectos o sin pecado o de seguir sus mandamientos a la perfección, sino su fidelidad se mantiene firme y podemos confiar en Él por simple y sencillamente porque es parte de Él mismo. Es su naturaleza. La verdad que por cuestión del tiempo voy a ir cerrando. Ya no pude abordar tanto sobre el tiempo de los jueces, pero se lo dejo de tarea. Fue un ciclo espantoso. Y aquí también vamos a ver que no solamente fue en el tiempo de los jueces, sino también fue en el tiempo de los profetas, hermanos. Así es. O sea, también cuando había un rey, obviamente terrenal. Entonces vemos cómo fue una transición en el pueblo de Israel, de una teocracia a una democracia. El pueblo hacía lo que bien le parecía. Y de una democracia después fue ¿cómo se le llama? Cuando hay un rey gobernando terrenal. Una monarquía, exactamente. Y en el tiempo de los monarcas, o sea, ¿ven cómo ven la transgresión? O sea, de Dios reinando, al pueblo reinando, y después, bueno, pues que gobierne solo uno. Queremos un rey como las naciones. ¿Qué viene diciendo la monarquía? Monarquía, En gobierno de un hombre. un hombre reinando. Ok. Y hermanos, díganme si eso no lo vemos hasta en la iglesia. Ah, no, el pastor es el que gobierna, el pastor es el que manda, el pastor es el que dice que es verdad y que no, el pastor es el que te dice quién está bien y quién no. El pastor es el que da consejo. No estoy diciendo ni menguando obviamente el llamado a pastoral, pero es una línea muy delgada cuando perdemos pisada y cuando ya creemos que somos. Ahora, vayamos a verlo en el, no sé, un socialismo. ¿Quién gobierna? Pues no es ni el pueblo, son unos cuantos. Abuso, hermanos. Si realmente el reino de Dios no está presente porque el Señor está reinando, y aquí vamos a ver cómo también en la historia de Israel, no nada más en el tiempo de los jueces, sino también en el tiempo de los profetas, vamos a ver la fidelidad de Dios. Acompáñenme, por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, verso 35 al 37.
Nada más para que se dé una idea. Cuando hubo una monarquía en el pueblo de Dios, a lo menos en la tribu del norte, fueron 18 reyes que ninguno hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Estoy hablando del reino del norte. Ya las 12 tribus estaban divididas, el reino del sur y el reino del norte. Obviamente había un rey ahí. 18 reyes, en donde si usted después va al libro de Crónicas se va a dar cuenta Hice lo malo delante. que ninguno hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Qué triste. Obviamente es un ejemplo de cómo el pueblo es infiel, porque también dice la Escritura que el pueblo tiene el rey que merece. El Señor nos libre. Así es. ¿Bajo qué yugo estamos, hermanos? Porque muchas veces también decimos, no, mi Dios es Dios, pero a ese el que obedeces, a ese te haces esclavo, dice la Escritura. Ahora ya no lo vea como un tercero que lo quiere dominar. Ponerle rienda suelta a esta carne, hermano. Porque no se puede servir a dos señores. Porque una cosa es cuando otro te quiere enseñorear y otra cosa muy diferente es cuando uno se enseñorea de sí mismo, pensando que nos pertenecemos a nosotros mismos, cuando la Escritura dice: Ten cuidado de ti mismo. ovejas de tu prado somos, Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos, somos templo del Espíritu Santo, no dice templo de Ivonne, templo de... Cualquier tipo de dominio que no sea el régimen del Espíritu Santo, ya estamos Fritos. Pero aquí nuevamente vemos la fidelidad de Dios a través del tiempo en el que había monarquía, en el tiempo de los profetas. Jeremías capítulo 31, verso 35 al 37. Aquí vemos cómo Dios promete restaurar a su pueblo a pesar de sus fracasos y nos muestra la eternidad de su fidelidad. Cito Jeremías capítulo 31, verso 35 al 37. Así ha dicho el Señor, el que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar y hace bramar sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas ordenanzas delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí para siempre. En otras palabras, hermanos, Dios asegura que así como las leyes naturales que Él ha establecido son inquebrantables, así, hermanos, como el sol sale cada mañana, como las leyes de la luna, luna menguante, luna llena, así como las estrellas, hermanos, son para la luz de la noche, así como los mares no trascienden el límite que el Señor les puso. El Señor de los ejércitos es su nombre. Así, hermanos, la descendencia de Israel jamás dejaría de ser nación delante de mí para siempre. En otras palabras, está diciendo que Él no romperá su pacto con su pueblo y su fidelidad es tan firme como el orden natural de la creación misma. Cuando ve el sol salir en la mañana, diga: en Jeremías el Señor me dijo que así como yo veo el sol salir todos los días, así es su fidelidad en el que Él me va a preservar para vida en Cristo Jesús. Amén. Así como las leyes naturales de la creación misma siguen a cabalidad la orden del Señor, así, hermanos, el Señor de igual forma es fiel, hermanos, en su pacto con su pueblo, en su fidelidad. Su fidelidad es firme, no podemos dudar de Él. Su palabra es fiel y Él nos ha escogido para preservarnos en vida en Cristo Jesús. Ahora, no me refiero a una vida física, porque sabemos que quizás el Señor nos llame a su presencia o el Señor viene ante sí. Se refiere a vida espiritual en Cristo. Vida espiritual en Cristo. Lo menciono tal cual porque ciertamente el Señor dijo: ciertamente morirás y moriremos, hermanos.
por causa del pecado, físicamente hablando. Les hablo como es, porque a mucha gente se les hacen promesas que van en contra de lo que está escrito. No, tú nunca morirás físicamente. Y hasta he escuchado de pastores que hasta creen que están orando que va a resucitar y el Señor lo va a levantar en ese instante, porque el Señor les prometió que siempre iban a vivir en cuerpo. Mentira, va en contra de lo que está escrito. Por eso hablamos la verdad. Y por eso no nos decepcionamos, porque hablamos la verdad. Y si te han contado otras cosas, de que vas a ser rico y que... No, el Señor lo puede hacer si Él quiere. Él le dio prosperidad a Job, le dio prosperidad a Abraham, y si Él quiere para el alcance de su reino en esta tierra dártelo, amén. El Señor le dio riquezas a Salomón, gloria a Dios. Pero hermanos, de las riquezas de las que nos habla, que son para todo su pueblo, son espirituales en Cristo Jesús. Amén. Ahora, no estoy peleada con la prosperidad, tampoco, o sea, no me malentiendan, pero tampoco quiero caer en decir algo que es mentira, porque nuestro evangelio no es evangelio de la prosperidad que te promete algo aquí, que nuestro ojo desee, y si el Señor quiere lo hace, pero y si no, hermanos, no hay decepción alguna, porque sabemos que el Señor lo que nos ha prometido lo cumple, y principalmente nuestra herencia es nuestra vida espiritual. Él es nuestra riqueza. ¿Sabe cuántas veces he conocido? Porque han hablado en nombre de Dios diciendo cada cosa y el Señor diciendo mentira, y me estás poniendo a mí como después mentiroso porque me representas. Les cuento un testimonio. Una amada hermanita tenía mucha preocupación porque su niño nació Down y iba de campaña en campaña, campaña en campaña, y ella no aceptaba ese hecho porque una persona le dijo: Dios me dijo que tu hijo va a estar sano, va a ser un niño normal. Al día de hoy esa hermanita no se congrega. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le dijeron algo que era mentira. Por eso, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, hermanos. El Señor nos quiere librar de engaño. Y el Señor es fiel. Y si hay algo que te han dicho, y ha sido un hombre que te lo ha dicho en el nombre del Señor, y no está escrito, más vale que vaya, Señor, a lo mejor, y me lo dijeron en tu nombre, pero tú después vas a tener que tomar cuentas con ese hombre o con esa persona. Muéstrame la verdad. Guíame a la verdad, Señor. Porque cuántas veces el nombre del Señor es afectado por aquellos que hablan de su corazón. Y son de tropiezos. Pero hermanos, este tipo de enseñanza es para mantenernos firmes en la fidelidad de Dios. El Señor lo que dice lo hace. El Señor lo que promete lo cumple. El Señor lo que ha hablado a través de la Escritura. Es más, no es si va a ser o no va a ser, ni ponerla en tele, es la realidad de lo que va a pasar o de lo que sucedió. Es la realidad. Nos ponemos los lentes para ver la verdad, y la verdad solamente está en Dios. La fidelidad de Dios no cambia, hermanos, y la fidelidad de Dios a través de los profetas y el pacto eterno es palpable. Dios nos asegura que así como las leyes naturales que Él ha establecido son inquebrantables, así su fidelidad para su pueblo también lo es. No hay razón para dudar de nuestro Dios. Él no romperá su pacto con su pueblo, y su fidelidad es tan firme como el orden natural de la creación misma. Acompáñame con la guitarra, Luis. Y vemos cómo la culminación de la fidelidad de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, así como ya fuimos al transcurso del contraste de cómo el pueblo del Señor fue infiel, desde el tiempo de los jueces, desde el tiempo en el que fue como en una especie de democracia, en el tiempo en el que estuvieron como una especie de gobierno de monarquía, en cualquier tiempo del pueblo de Israel, la fidelidad del Señor palpable. Ahora vamos a ver la culminación de la fidelidad de Dios en Cristo Jesús, hermanos.
¿Tenía algún nombre esta persona? No. La fidelidad de Dios a través de la historia, de toda la historia del pueblo de Israel. En 2 Corintios capítulo 1, verso 20, Pablo nos recuerda que todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Por eso leemos en 2 Corintios 1, 20, porque todas, dígame, ¿cuántas? Todas. Al Señor no se le olvida ninguna. Diga conmigo, todas. El Señor no se le olvida ni una. ¿Alguna vez le han prometido algo y no se lo han cumplido? ¿Y cómo termina? También por eso dice la Escritura que tomemos el ejemplo de Cristo. Es mejor no prometer a prometer y no cumplir. Si prometemos, hermanos, hay que cumplir. Si nos atamos con los dichos de nuestra boca, hay que cumplir. Porque hemos visto el ejemplo del Señor, que el Señor, todas las promesas de Dios, hermanos, son en Cristo Jesús, sí, y en Cristo Jesús, amén. Hermanos, la Escritura ahí no dice, porque todas las promesas de Dios son sí y amén. No, dice, son en Él. Hermanos, si usted está en Cristo, si usted verdaderamente está en Cristo, ¿qué significa estar en Cristo? Ser consciente de que la presencia, el gobierno de Cristo Jesús es latente, real. Si usted está en Cristo, en el día a día, en cada minuto, en cada segundo, si usted está en Cristo, todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Que si te cesan, perdón. 2 Corintios 1:20. Todas. No va a faltar ni una sola. Su casa, sus hijos, su esposo, su esposa. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, para gloria de Dios, por medio de nosotros. En Cristo, hermanos, la fidelidad de Dios se manifiesta en forma perfecta, y ese mismo Dios fiel está a nuestro alcance por gracia. La fidelidad que vimos en el Antiguo Testamento se cumple en la obra redentora de Jesús, y esa fidelidad, hermanos, está disponible para nosotros hoy. Hoy. Su fidelidad está disponible para ti y para mí. Hermanos, la fidelidad de Dios a lo largo de la historia, especialmente en el ciclo de los jueces, nos enseña que aunque el ser humano es propenso a la infidelidad, Dios permanece fiel. Su fidelidad no cambia, no depende de nosotros, y es una bendición inmensa para todos los que confiamos en Él. Hoy, hermanos, a través de Cristo, esa fidelidad está al alcance de todos. No importa cuán alejados podamos estar, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos, porque Él es fiel. Él es fiel. Señor, gracias, Señor. Gracias porque conocemos que tú eres fiel, Señor. Es más, podemos atestiguar que tu fidelidad es grande, Señor. Podemos, Señor, dar testimonio de tu fidelidad para con nosotros, a pesar de nuestras fallas, de nuestras faltas. Podemos reconocer, Señor, que tú has sido fiel, Señor. Y gracias, Señor, porque en Cristo Jesús todas tus promesas, las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén.
Gracias, Señor Jesús. Quizás tú eres alguien que aún por ignorancia has estado caminando según tu buen parecer y quizás has estado experimentando las consecuencias de dudar del Señor, pero hoy el Señor te recuerda que Él es fiel y el Señor ha abierto esta ventana de misericordia, recordándonos que en Cristo Jesús somos perdonados, somos restaurados. Quizás hemos estado expuestos a una monarquía en donde quizás quien está gobernando nuestra vida somos nosotros mismos o hemos dejado que un tercero. Y el Señor te dice hoy que Él te promete restaurar. Que tú como su nación, como su pueblo adquirido por Dios en Cristo Jesús, jamás dejarás de ser nación delante de Él para siempre. Has sido escogido para ser preservado en vida espiritual, para vida eterna. Y por último, el Señor también te recuerda que por los méritos hechos por Cristo y en Cristo Jesús, todas las promesas de Dios son sí y amén, para la gloria de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque la fidelidad tuya, Señor, se encuentra en esa culminación en Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has cumplido esa promesa de redención de una forma final y definitiva en Cristo Jesús, al enviar a tu Hijo para salvarnos, Señor. Y gracias, Señor, porque esa fidelidad nos lleva a diariamente poder confiar en ti, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza de hoy, por tu palabra, por tu ministración, por tu presencia, Señor. Hoy, Señor, salimos
convencidos en nuestro corazón, conociendo pues que el Señor, nuestro Dios, es Dios fiel